Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Señorías, es un honor para mí comparecer en esta comisión del Congreso de los Diputados para esbozar las que serán las líneas principales de trabajo de la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es fundamental y habla bien de nuestra democracia en términos de transparencia que todos los miembros del Gobierno, como estamos haciendo en estos días, vengamos a la sede de la soberanía popular para dar cuenta de los planes de actuación y líneas estratégicas de esta legislatura. Como yo he estado en la posición en la que están ustedes, les quiero pedir disculpas por anticipado, porque siempre es largo de explicar lo que uno tiene planificado hacer en 4 años, entonces les agradezco enormemente su atención y su paciencia. La pasada semana, como seguramente ustedes saben, Philip Alston, el relator especial de las Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos, visitó España y presentó un panorama tan crítico como, por otra parte, ajustado a la realidad sobre algo que nos tiene que preocupar mucho, que es la situación de desigualdad, el enquistamiento de la pobreza en España y las enormes carencias de nuestro sistema de protección social para enfrentar la pobreza. A la vez, el señor Alston saludó el mensaje de este nuevo Gobierno, poniendo en valor, cito literal, su acogida de los derechos sociales y la justicia fiscal y su priorización de los más vulnerables. Y defendió políticas públicas que van en la línea de las que recoge el programa de nuestro Gobierno. Por eso considero que es tarea fundamental de esta vicepresidencia hacerse cargo de la grave situación social que el relator describe y que vive nuestra patria y expresarles nuestro firme compromiso para abordarla y para que en el futuro no tengamos que volver a sentir la vergüenza de que un relator internacional de la ONU venga a España y tenga que denunciar una situación de pobreza y de desigualdad inaceptable en la cuarta economía de la zona euro. En el año 2018, el indicador AROPE de pobreza y exclusión social fue en nuestro país del 26,1%, es decir, 2,8 puntos más alto que en 2007 y 4,2 puntos más alto que la media europea. A día de hoy, casi 10 millones de personas se encuentran en situación de riesgo de pobreza en España, lo que supone un 21,5% de la población, 4,7 puntos más que la media europea. Aunque se están registrando algunas mejoras en los indicadores como consecuencia de la reciente recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, estarán de acuerdo conmigo en que estas cifras son insuficientes y nos mantienen en niveles socialmente inaceptables para la cuarta economía de la zona euro. Estas situaciones son especialmente graves para algunos colectivos sobre los que esta vicepresidencia tiene la responsabilidad de aplicar políticas que mejoren su situación. Estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando en la población gitana, estoy pensando en la población infantil. Les recuerdo que en nuestro país la pobreza infantil llega al 30%, somos medalla de bronce de la Unión Europea en pobreza infantil, o a los jóvenes. La pobreza también afecta de forma más acusada a los migrantes, a las mujeres, a los hogares monomarentales y también, muy especialmente, a la población rural. España es también uno de los países europeos con peor distribución de la renta. El coeficiente de Gini se sitúa en el 33,2 frente al 30,9 de media en la Unión Europea. Nuestro país ha experimentado una auténtica década perdida como consecuencia de la crisis económica y las políticas de austeridad fiscal y salarial que han tenido un impacto muy negativo sobre la distribución, dando lugar a un proceso de desigualación hacia abajo. Mientras los hogares que tienen un nivel de renta igual o superior a la media han recuperado ya los ingresos reales anteriores a la crisis, los hogares situados en el 10% inferior de la distribución de la renta registran una disminución entre el 20% y el 35% en sus ingresos reales. El aumento de la desigualdad se ha producido estos años de la mano del aumento de la pobreza. El programa de Gobierno y particularmente la actuación de esta vicepresidencia segunda descansa en un compromiso político muy claro: trabajar para mejorar esta situación, consecuencia de demasiados años de políticas al servicio de una minoría privilegiada y contrarias a los intereses de la mayoría social y de la patria. La dimensión
del problema requiere acciones transversales en diversos ámbitos, en el marco del compromiso con la Agenda 2030, sobre la que me detendré después. Mencionaré algunas de las medidas concretas que aparecen en el acuerdo de gobierno de coalición y que para nosotros son cruciales como Gobierno. El incremento del indicador público de renta de efectos múltiples, lo que se conoce como IPREM, el aumento de la prestación por hijo a cargo, el desarrollo de un ingreso mínimo vital para familias sin ingresos o con ingresos bajos, la elaboración de una ley marco que refuerce y mejore la coordinación de los servicios sociales públicos, garantizando una cartera mínima de servicios comunes en todas las comunidades autónomas, una mejor financiación del sistema público de atención a personas dependientes, el aumento del gasto en educación y sanidad o un cambio en las políticas de vivienda, así como poner en marcha una estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social que, como saben, el Gobierno aprobó ya. De forma global, el objetivo de este Gobierno será consolidar y reforzar lo que algunos académicos llaman el cuarto pilar del estado del bienestar. ¿Qué es el cuarto pilar del estado del bienestar? Los servicios sociales públicos, la atención a la dependencia y el sistema público de escuelas infantiles. Esto es lo que marca, por desgracia, la diferencia entre algunos países del norte de Europa y los que hemos sido colocados como países del sur. Queremos parecernos a estos países del norte. Todas son medidas de carácter social que van a beneficiar al conjunto de la población, que permiten mejorar la distribución de la renta y que además tienen un importantísimo impacto de género, ya que contribuirán a mejorar el reparto de trabajo de cuidados en el camino hacia la igualdad real entre mujeres y hombres. Me gustaría, antes de detallar el contenido de las medidas, compartir con ustedes algunas consideraciones. Señorías, España tiene que aumentar el gasto social, pero a la vez es necesario reforzar su eficacia redistributiva, focalizando las prestaciones en los grupos sociales más vulnerables. El gasto social en España, como saben, es inferior al que le correspondería de acuerdo con su PIB per cápita, especialmente en conceptos como la lucha contra la exclusión social, el apoyo a las familias, incluida la prestación por hijo a cargo, en discapacidad y en vivienda. Y miren ustedes, la capacidad de nuestro país para reducir la desigualdad, medida por la reducción del índice de Gini, es un 15% menor a la media de la Unión Europea. La capacidad de las transferencias sociales para reducir la pobreza infantil, por su parte, es la más baja de la Unión Europea. La reducción de la tasa de pobreza antes y después de transferencias también es menor en España, menos 6,8 puntos en relación a Europa, que es menos 8,7. Aunque para los hogares con ingresos más bajos las transferencias monetarias suponen el 65% de sus ingresos, es decir, son imprescindibles para que estas familias puedan vivir, buena parte de nuestro gasto social beneficia a los hogares de clase media en lugar de beneficiar a los hogares de bajos ingresos. Esto se debe a que las prestaciones sociales más importantes, pensiones y desempleo, se encuentran vinculadas al empleo y los hogares de menor renta se encuentran en buena medida excluidos del mercado de trabajo o se insertan precariamente en él. La reducción de la pobreza y la desigualdad requiere, por lo tanto, de un enfoque transversal que tenga en cuenta la aplicación de un amplio paquete de medidas. En primer lugar, la educación pública. La educación pública es imprescindible para evitar la perpetuación de situaciones de pobreza, garantizar la igualdad de oportunidades y promover una movilidad social ascendente a la que cualquier compatriota tiene derecho, señorías. En segundo lugar, el derecho a la vivienda, hoy principal motivo de exclusión social en España. En tercer lugar, las condiciones del mercado de trabajo, el aumento de la precariedad, la extensión de los contratos atípicos y el subempleo o el estancamiento salarial registrado hasta el último año han disparado la pobreza laboral. Pobreza laboral quiere decir que hay gente con un contrato de trabajo que es pobre en la cuarta economía de la zona euro, que alcanza ya al 13% de la población y que afecta sobre todo a las personas ocupadas que tienen contratos temporales o a tiempo parcial. España no solo tiene la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, sino que la diferencia en la pobreza laboral de temporales y fijos también es la más alta, 21,3% frente al 7,3%. La buena noticia, señorías, es que nuestro sistema fiscal cuenta con amplios márgenes de mejora para apoyar las políticas de reducción de la pobreza y la desigualdad en dos sentidos. Por un lado,
Los impuestos en España no son suficientemente progresivos y esto podría mejorarse introduciendo reformas en la tributación de la riqueza o en el trato desigual que ahora tienen las rentas de trabajo en relación a las rentas de capital. Se podrían también modificar algunos privilegios fiscales, ya que actualmente son las grandes empresas y las rentas más altas las que se benefician de estos privilegios. Por otro lado, teniendo en cuenta que la mayor parte de la redistribución se produce a través del gasto, es llamativo que España tenga un déficit de ingresos públicos del 7% del PIB cuando se compara con la media europea. La adopción de medidas que atañen a los ingresos, como las que ya se incluyen en nuestro acuerdo de gobierno, podrán corregir este desequilibrio y contribuir a ampliar el margen fiscal y la posibilidad de financiar políticas sociales. Entrando en materia, en cuanto a las medidas más significativas que pondremos en marcha desde este gobierno. Hace unos días, lo citaba al principio el señor Alston, el relator de la ONU, decía que uno de los principales problemas del sistema de protección social en España era la insuficiencia de los programas de rentas mínimas que aseguren ingresos adecuados a los hogares que carecen de ellos. Así pues, será una prioridad absoluta de este Gobierno implementar la prestación pública estatal que garantice el ingreso mínimo vital para todos los hogares. El sistema actual se ha ido conformando a nivel autonómico de manera descoordinada y generando desequilibrios a nivel territorial. Salvo algunas excepciones, este sistema se ha caracterizado por los bajos niveles de cobertura y por la existencia, en muchos casos, de controles o requisitos complementarios a la simple y sencilla falta de ingresos que ha terminado por excluir de manera absurda del acceso a estas rentas a mucha gente que lo necesitaba. Por ello, uno de los compromisos del nuevo Gobierno para que la presidencia de Derechos Sociales pueda coordinar su diseño y el impulso político y parlamentario es la puesta en marcha de una prestación estatal de la seguridad social que mejore sustancialmente la implantación de una garantía de ingresos como un derecho ciudadano para toda la población. Vamos a trabajar en coordinación con el Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social para que esto sea una realidad lo antes posible. Por otra parte, la primera iniciativa legislativa que impulsaremos desde la vicepresidencia. Como ya hemos anunciado públicamente en diferentes ocasiones, será poner en marcha la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Como saben, señorías, el Comité de Derechos del Niño, con ocasión del examen de la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, reiteró la necesidad de aprobar una ley integral frente a la violencia contra niños y niñas, análoga a la aprobada contra la violencia de género, que garantice la reparación de derechos y unas normas de atención suficientes. Es una ley que responde a una amplia demanda social, consensuada con las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y que pretende proteger a niños y niñas de las graves consecuencias que tiene para su desarrollo la violencia. En tercer lugar, desarrollaremos un plan de choque para reimpulsar el sistema público de atención a la dependencia. La Ley de Dependencia aprobada en 2006 supuso un hito histórico en el desarrollo del estado del bienestar en España. Aquella ley reconoció el derecho a la atención de las instituciones públicas de las personas en situación de dependencia. Sin embargo, el sistema público no ha sido capaz de atender adecuadamente a este sector de la población debido básicamente a la falta de financiación, especialmente tras los recortes sufridos en 2012 que aún no se han terminado de revertir. En España hay 1,4 millones de personas que tienen reconocido el derecho a la prestación de dependencia, pero en torno a 265.000 aún no perciben la ayuda que le corresponde por derecho. Una ayuda que tienen reconocida y que no están percibiendo. El Gobierno se ha comprometido a reducir drásticamente esa lista de espera, al menos en un 75% durante la legislatura, y también a elevar el nivel mínimo con el que se financia la atención a cada persona dependiente. Para aumentar el número de beneficiarios y la dotación de cada prestación reconocida, será necesario hacer un importante esfuerzo en los presupuestos generales del Estado. Como precedente, cabe recordar que en el proyecto de presupuestos presentado en 2019, que por desgracia, como saben ustedes, no fue aprobado, el incremento para esta financiación era de 830 millones de euros. Además, se llevará a cabo una evaluación del funcionamiento del sistema de atención a la dependencia para revisar y mejorar el propio diseño del modelo. El objetivo final de estas medidas será garantizar la atención a la dependencia como un servicio público universal. Esta política tendrá, además, un fuerte impacto económico y de creación de empleo,
que permitirá autofinanciar una parte importante de la inversión inicial por los retornos fiscales, así como una influencia positiva en la igualdad de género, ya que la mayoría de las personas cuidadoras en el entorno familiar son, como saben ustedes, mujeres. En cuarto lugar, esta vicepresidencia va a trabajar para impulsar los servicios sociales públicos a través de una ley marco de servicios sociales. La Constitución española consagra la obligación de los poderes públicos de llevar a cabo una función de promoción del bienestar social y el desarrollo de un sistema de prestaciones sociales. El sistema público de servicios sociales se ha constituido, como saben, a partir de la colaboración entre la Administración central, las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de asistencia social, y los ayuntamientos, que gestionan directamente los servicios sociales generales o de atención primaria. Dado que la pobreza y la exclusión social son un fenómeno multidimensional, su labor resulta absolutamente crucial. En 1988 se aprobó, como saben, el Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, para articular la cooperación económica y técnica entre las distintas administraciones y consolidar una red de servicios sociales de gestión local. Ese plan se renueva anualmente y ha visto cómo se producía una fuerte reducción de la aportación de la Administración central. Para potenciar ese sistema público de servicios sociales vamos a llevar a cabo 3 actuaciones. Vamos a aumentar la dotación estatal al plan concertado, aprobaremos una ley marco de servicios sociales consensuadas con las comunidades autónomas y proporcionaremos el sistema público de servicios sociales sin menoscabar la labor realizada por las entidades del tercer sector de atención social, con las que vamos a mantener, lógicamente, una estrecha colaboración y con las que me pude reunir hace solo unos días. En quinto lugar, este Gobierno considera imprescindible reconocer y proteger a las diferentes estructuras familiares, familias monomarentales y monoparentales, familias numerosas, las de partos múltiples y familias acogedoras. Para ello, vamos a impulsar desde esta vicepresidencia la Ley de Diversidad Familiar. Trabajaremos para que se adecúen las ayudas y prestaciones a la situación de necesidad según tamaño, características y rentas familiares. Impulsaremos, como no podía ser de otra manera en un Gobierno progresista, medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI a través del reconocimiento de la afiliación de las parejas de mujeres lesbianas y la protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja. Y, en sexto lugar, esta vicepresidencia impulsará, coordinará y elaborará los planes operativos de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Aprobada por el Gobierno en marzo de 2019, esta estrategia consta de 4 metas fundamentales. Combatir la pobreza y la exclusión social, es decir, servicios sociales y prestaciones para los más vulnerables, inversión social en las personas, es decir, inclusión activa mediante políticas de educación, formación y empleo, protección ante los riesgos del ciclo vital, es decir, sanidad, infancia, apoyo a las familias, servicios sociales y de dependencia, y eficacia de las políticas. Por último, pero no menos importantes, en el marco de la revisión de la Estrategia Europea para la Integración y Lucha contra la Discriminación de la Población Gitana, vamos a trabajar para mejorar el diagnóstico de su situación laboral, su situación habitacional, su situación educativa, para adoptar medidas más eficaces que eviten la situación de discriminación que esta población vive. Se desarrollará también la estrategia frente a la soledad no deseada, la estrategia para las personas sin hogar y el plan de accesibilidad para personas con discapacidad y en contra de su discriminación. A propósito de la Agenda 2030, que como ustedes saben adquiere un rango inédito en nuestro país, en este Gobierno. En primer lugar, quiero agradecer la labor que ha realizado durante este tiempo el Alto Comisionado para la Agenda 2030, con Cristina Gallac al frente, por avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su implementación en nuestro país. Ahora, desde esta vicepresidencia, recogemos el testigo de este trabajo con toda la humildad y con muchísima ilusión para darle un nuevo impulso. Contamos para ello con una nueva Secretaría de Estado que por primera vez otorga a la Agenda 2030 funciones ejecutivas. En este sentido, nuestro país puede presumir de ser un ejemplo mundial, al menos en su voluntad política, de convertir la Agenda 2030 en algo más que un conjunto de buenas intenciones o de buenas palabras.
Quiero decirles que voy a poner todo mi esfuerzo y toda mi voluntad en convertir a España en un referente en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030, como bien saben, es el mayor acuerdo jamás suscrito a nivel internacional. Hasta 193 países nos pusimos de acuerdo en torno a cuáles son los grandes retos de nuestro tiempo. A veces, digamos, la política doméstica nos hace olvidar lo realmente importante y tienen que salir los jóvenes a las calles para recordarnos que estamos gobernando también para las generaciones futuras. Sumándose a esta agenda en 2015, España asumió un compromiso fundamental ante sí misma y ante el mundo acerca del país que queremos ser al menos dentro de 10 años. Un país que establezca las bases de un trabajo digno, que logre o que se acerque a la igualdad real entre hombres y mujeres, que luche en serio contra la emergencia climática, cuidando de sus mares, de sus tierras, y que acabe o que al menos reduzca la desigualdad y la pobreza en la que viven miles de familias. Sin embargo, creo que no sería honesto con ustedes si no señalara que más allá de la firma de este acuerdo, la pasada década fue totalmente desperdiciada en lo que al cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país se refiere. Una década en la que derechos conquistados por nuestras madres y abuelas, como la sanidad universal, dejaron de ser una realidad para dar paso a recortes en los servicios públicos y a unas libertades cada vez más limitadas. Por eso creo que esta década debe ser la década del constitucionalismo democrático en España. Una década en la que la Agenda 2030 nos marque el paso y en la que establezcamos los medios necesarios para tener un país que cuide del medio ambiente y de las personas, siempre en el marco de un nuevo modelo productivo sostenible económicamente y también sostenible ecológicamente. Porque lo que no es sostenible ecológicamente, señorías, tampoco lo es ecológicamente. La Agenda 2030 debe garantizar los derechos humanos y la justicia social. Y no hay mejor antídoto contra los discursos del odio que extienden eso del sálvese quien pueda, que hacer que en España la Agenda 2030 sea una realidad. Frente al odio, nuestro trabajo debe ser promover consensos sólidos entre diferentes actores sociales, políticos y económicos que quieren, igual que quiere este Gobierno, un país más justo, más sostenible y más equitativo. Esta vicepresidencia tiene la obligación de que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no sean una mera declaración de buenas intenciones o un lavado de cara social y verde de los poderosos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben ser un compromiso firme con la gente de nuestro país. Y nuestro trabajo, por lo tanto, pasa por establecer la hoja de ruta necesaria para avanzar en la consecución de la Agenda 2030 y conseguir que estas metas sean una realidad en España. Por eso, uno de los primeros objetivos de esta vicepresidencia será la elaboración de una estrategia de desarrollo sostenible 2020-2030 en coordinación con todos los actores implicados que deben contribuir a esta agenda. Mi mano está tendida al conjunto del Gobierno, tendré que coordinarme con otras vicepresidencias y con otros ministerios, pero también a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y también, porque esto no se ha terminado de hacer del todo, a los movimientos sociales, al sector público y privado, a las universidades y al conjunto de la sociedad civil organizada. Mi mano está tendida porque soy plenamente consciente de que únicamente trabajando juntos en la misma dirección, compartiendo objetivos y planes, vamos a poder pisar el acelerador y poder decir en 2030 que lo logramos o que al menos logramos una parte de nuestros objetivos. Tenemos que hablar con todos y de todo para ponernos de acuerdo en aquellas políticas que nos acerquen más rápido y más eficazmente a cumplir los objetivos. Por ejemplo, que no haya en España ningún niño por debajo del umbral de la pobreza, lograr acabar con la precariedad laboral que viven millones de compatriotas, o que tengamos una ley de cambio climático lo antes posible y que podamos extender la educación pública de 0 a 3 años a toda la población. Creo que pedir esto no es pedir la luna en la cuarta economía de la zona euro. El impulso de estas y otras medidas identificadas como centrales por su impacto múltiple en varios objetivos de desarrollo sostenible son las denominadas políticas palanca, que tengo la obligación de dar a conocer, descritas por Naciones Unidas y que son fundamentales para recuperar el tiempo perdido en la pasada década y avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Estas políticas abarcan cuestiones tan claves, tan importantes como la prevención y la lucha contra la pobreza, la igualdad de oportunidades,
el cambio climático y la transición energética, la economía circular, y son reconocidas por Naciones Unidas como políticas con un efecto multiplicador a la hora de lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Para avanzar en estas políticas, así como en su transversalización, la reforma de los mecanismos de gobernanza de la Agenda 2030 va a ser clave. ¿Esto qué significa? Que tenemos que afrontar los nuevos objetivos con una organización sólida y adaptada a lo que queremos hacer. Partiendo del trabajo ya realizado, este Gobierno va a establecer una comisión delegada para la Agenda 2030. Allí, esta vicepresidencia va a coordinar a diferentes ministerios de nuestro Gobierno para que la agenda del desarrollo sostenible, para que la Agenda 2030 no sea una mera declaración de buenas intenciones, sino que se traduzca en acciones ejecutivas por parte de diferentes departamentos ministeriales de nuestro Gobierno. Esta es una de las tareas principales que me encargó el presidente del Gobierno y la voy a llevar a cabo con toda la responsabilidad y con muchísima ilusión. Junto a ello, vamos a realizar a la mayor brevedad posible las modificaciones reglamentarias para que todas las estructuras de articulación y coordinación se pongan en marcha cuanto antes. Entre ellas, quiero destacar brevemente el Consejo de Desarrollo Sostenible, un espacio de diálogo y trabajo con diferentes actores sociales, medioambientales y económicos que tiene que empezar a andar lo antes posible. En definitiva, la Agenda 2030 no puede ni debe considerarse como un tema exclusivo de esta vicepresidencia. Muy al contrario, el Gobierno en su totalidad tiene un fuerte compromiso con su cumplimiento y así vamos a trabajar. Está bien que llevemos el PIN de la Agenda 2030, lo lleva mucha gente, pero esto no solamente es llevar un PIN con buenas intenciones. Esto se tiene que traducir en políticas ejecutivas que afectan a diferentes departamentos ministeriales de este Gobierno y la voluntad de esta vicepresidencia es que la gente conozca algo más que el PIN. Me consta, además, que hay muchas administraciones autonómicas y muchos ayuntamientos que están jugando un papel fundamental, determinante en la aplicación de la Agenda 2030 en nuestro país. La secretaria de Estado, Yone Belarra, ha podido ya hablar con algunos responsables de comunidades autónomas y de ayuntamientos y gran parte de los desafíos que tenemos que afrontar van a tener que ver con esa coordinación que estamos comenzando a implementar ya. En las semanas que llevamos trabajando desde la vicepresidencia hemos podido recibir la bienvenida de muchas de estas administraciones y una predisposición excelente para que trabajemos juntos. Ese trabajo común va a ser determinante, imprescindible para llevar a buen puerto la tarea que se me ha encomendado. Por ese motivo, no quiero dejar pasar en esta comparecencia la oportunidad de destacar el esfuerzo realizado por el conjunto de ministerios y muy en particular por el Ministerio de Hacienda para que este año podamos contar con unos presupuestos generales del Estado alineados por primera vez en España con la Agenda 2030. Es decir, que el esfuerzo presupuestario en su conjunto, y como ustedes saben, el 90% de la política que puede hacer un gobierno es los presupuestos, tiene que estar dirigido y orientado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Es voluntad de esta vicepresidencia seguir profundizando en esta línea de actuación en subsiguientes ejercicios presupuestarios para que pronto tengamos unos presupuestos generales del Estado coherentes y alineados con la Agenda 2030. La Agenda 2030 no solamente tiene que estar en el PIN, tiene que estar en los presupuestos generales del Estado. Creo, además, que junto a la acción del Gobierno, si queremos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, va a ser necesario que las cámaras parlamentarias, que este Congreso, que el Senado, se involucren activamente, en tanto que aquí está la sede de la soberanía popular y, por lo tanto, el papel de control va a ser fundamental para que aquí sea donde tengamos que rendir cuentas y desde aquí se pueda también impulsar su implementación. La Comisión Mixta para la Coordinación y el Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible representa un mecanismo fundamental para la rendición de cuentas en torno a los avances y desafíos en su aplicación. Precisamente la rendición de cuentas y la evaluación del progreso de España en la implementación de la Agenda 2030 es una prioridad de este Gobierno desde el minuto uno y esto será así desde este mismo año. A pesar de que la fecha de solicitud oficial para la evaluación ya había finalizado antes de que se constituyera este Gobierno, vamos a tratar de que nos examinen y que podamos rendir cuentas. Este Gobierno ha expresado su voluntad y manifiesta su compromiso de elaborar el informe de progreso sobre la situación de la Agenda 2030 de España y, por lo tanto, participar activamente en el próximo foro político de alto nivel.
También en lo referente a la alineación y medición de resultados, otra de las prioridades nuestras será apoyar e impulsar a todas las administraciones competentes en la elaboración de los sistemas de información y estadística para medir el grado de consecución de la Agenda 2030. A este respecto, quiero agradecer el trabajo ya realizado por las administraciones y, en particular, por el Instituto Nacional de Estadística, por hacer una mención expresa de la situación actual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. Nuestro objetivo va a ser apoyarles para que sigan avanzando en la elaboración de indicadores y estudios que permitan conocer cuál es el estado actual y cómo vamos avanzando en el cumplimiento de nuestros objetivos. Para finalizar esta parte, no quiero dejar de mencionar que en estos años excepcionalmente duros para la gente en España han sido los movimientos y las organizaciones sociales quienes a menudo han hecho más por el cumplimiento de la Agenda 2030 que la propia administración pública. Sin saber exactamente qué era la Agenda 2030, quien estaba trabajando por el impulso de la Agenda 2030 eran las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, cuyas movilizaciones fueron determinantes para que este Gobierno exista. Desde aquí quiero darles las gracias a todos ellos, a todas y cada una de las personas que se han movilizado para defender los derechos sociales, porque cuando alguien se moviliza para defender las pensiones, cuando alguien se moviliza para defender los derechos de las mujeres, cuando los estudiantes salen a defender su derecho a la educación, no solamente están defendiendo los derechos de todos, están defendiendo la democracia. Mi agradecimiento sincero a las mujeres, a los pensionistas, a las mareas en defensa de los servicios públicos, al movimiento por la vivienda digna, a los jóvenes que salen a la calle para recordarnos que no tenemos un planeta B, a todos los que han defendido los servicios públicos frente a los abusos de una minoría privilegiada que en algún momento pensó que las instituciones eran suyas y no de España. Hoy, en esta primera comparecencia pública en el Congreso, quiero mostrar mi reconocimiento y mi compromiso con esa gente. Junto con ellos, este Gobierno podrá avanzar mejor. En definitiva, las líneas que he establecido a lo largo de esta intervención se orientan hacia un objetivo fundamental, que no es otro que aprovechar la ocasión histórica que supone este Gobierno de coalición para hacer realidad el país que la mayoría social de España quiere que construyamos. Quiero referirme, por último, a una dirección general de nueva creación dependiente de esta vicepresidencia, algo que no ha existido nunca en España. Una dirección general de bienestar animal. Como sabéis, la hemos puesto en práctica. Me gustaría también compartir con esta comisión brevemente algunas medidas de actuación concreta que vamos a llevar a cabo. Todas las medidas que hemos previsto se centrarán en la promoción, incentivo e implicación de las administraciones públicas y la ciudadanía en el bienestar de los animales. Puede que existan sectores reacios que entiendan que la protección de los derechos de los animales no es prioritaria, que esto no tiene ninguna importancia, pero creo que si echamos un vistazo a nuestro entorno y si escuchamos a la gente joven que está llamada a dirigir nuestro país en las próximas décadas, veremos que esta es una cuestión que va avanzando a la par que otros sectores y que indudablemente cuenta ya con un respaldo social amplísimo en nuestra patria. Desde esta vicepresidencia nos apoyaremos en el sector defensor de los derechos de los animales con la mejor voluntad de trabajar conjuntamente. El principal reto que nos marcamos para esta legislatura es sacar adelante una ley de protección animal que sirva de referente para la defensa de los animales domésticos, pero también los salvajes, y así evitar escenas indignantes como la de aquel cazador que dibujó la palabra V o X en el suelo con 50 conejos muertos. Además, desde este Gobierno trabajaremos para elevar las penas por maltrato, regularemos el uso de los animales en circos y unificaremos los 17 registros de animales domésticos. Para llevar a cabo todas estas medidas, vamos a desarrollar un marco legislativo estatal en base a las capacidades competenciales que tenemos y en base a la normativa europea. Vamos a establecer mecanismos de refuerzo y protocolos y planes de actuación que den herramientas a las comunidades autónomas para lograr llegar al sacrificio cero y así garantizar el equilibrio entre abandonos de animales domésticos y adopciones. Consideramos que es también necesario promocionar iniciativas educativas y culturales en coordinación con la Administración educativa para la inclusión de la empatía animal en los sistemas escolares de nuestro país o poner en marcha
planes de formación para las fuerzas de seguridad del Estado e incentivar la creación de unidades específicas de protección animal. En cuanto a la homogeneización de la aplicación de las leyes autonómicas, como saben, la mayoría de las competencias de protección animal en lo referente a animales domésticos o de compañía son de competencia no compartida por parte de las comunidades autónomas, por lo tanto, el marco de una ley estatal será, lógicamente, centrarse en la normativa europea de obligado cumplimiento en el conjunto del Estado. Asegurar el bienestar animal, señorías, es establecer mecanismos de coordinación a nivel autonómico, pero también a nivel europeo. Innumerables directivas europeas dirigidas a nuestro país quedan en cajones de las consejerías de las comunidades autónomas. Esto no puede ser. El cumplimiento de la normativa en muchos casos es competencia estatal y en otros directamente autonómica. La creación de una relación de directivas, su seguimiento y su promoción pública, que es lo que vamos a hacer, evitará el incumplimiento de las mismas y, además, nos ahorrará unas cuantas sanciones de la Comisión Europea. También vamos a plantear la unificación de las bases de datos de identificación de animales. Actualmente los registros de identificación de animales de compañía están diferenciados por comunidades autónomas y, por lo tanto, no existen registros unificados ni coordinados de las mismas. Es necesario establecer un mecanismo supraautonómico, no solo por el bienestar animal, sino por una cuestión de salud pública y de seguridad. Sobre la aplicación de la Directiva Europea del Lobo, son necesarias ayudas, planes de apoyo a los ganaderos y mecanismos de control de ayudas frente a los ataques. Necesitamos mecanismos eficientes que trasladen las directivas europeas de apoyo al lobo y a los ganaderos afectados en sus territorios. También revisaremos ciertas leyes estatales, como por ejemplo la normativa 32/2007 de animales potencialmente peligrosos, realizando estudios pormenorizados de la situación de los animales salvajes en nuestro territorio, de cara a establecer mecanismos de equilibrio en los ecosistemas, colaborando así con el control poblacional, el control del aumento de enfermedades de transmisión de animales salvajes a animales domésticos de consumo y la cohabitación de explotaciones ganaderas y agrícolas con los animales salvajes. Creo que, a la vista de los últimos acontecimientos a nivel global, no tengo que explicarles a ustedes la importancia del tema que nos ocupa. Asimismo, vamos a plantear la creación de un único sello de bienestar animal, no solo para productos derivados de la producción animal, sino también los que generen o garanticen equilibrios en ecosistemas. En la actualidad se están generando mecanismos publicitarios de diferentes sectores para implementar la idea del bienestar animal en los medios de producción en los que se utilizan animales. Muchas de estas identificaciones carecen de garantías de trazabilidad para evidenciar el posible bienestar animal de estos animales. Esta medida, en coordinación con los organismos responsables de la potenciación de las políticas en el mundo rural, puede aportar un beneficio integral a las pequeñas producciones rurales sobre las macroproducciones, que no solo implica una merma del bienestar animal, sino un impacto negativo en el sector ganadero y agrícola, que con una marca reconocida y promocionada desde el Gobierno central generaría un amplísimo beneficio a estas producciones. Por último, vamos a impulsar la bajada del IVA veterinario y estableceremos, junto a colectivos y colegios veterinarios, análisis de impacto de esta reducción del IVA desde un punto de vista laboral y de salud pública. Les pido disculpas de nuevo por haber sido quizá demasiado exhaustivo. Muchísimas gracias por atender esta comparecencia y encantado de responder a sus preguntas.